que suplas mis carencias y des gracia a mis hermanos para que puedan retener, juzgar la enseñanza, la doctrina y luego aplicarlos. Te pedimos todo esto para el bien del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos viendo la doctrina del pecado. Bien, la semana pasada hemos visto la transmisión de la culpa. Ya vamos a hacer un breve repaso. De paso también, por los que nos visitan, puedan tomar el libro de la enseñanza el día de hoy. Hemos definido primero lo que es el pecado, ¿no? Un poquito para que te ubiques en la terminología. Pecado en hebreo, pecado, viene de desviación de un diseño. Se usaba normalmente cuando los arqueros, los solderos, fallaban el tiro. Se usaba, ¿no?, como una exclamación, pecado en hebreo. De ahí que la naturaleza del pecado es justamente un desvío verdadero, ¿no? Es un alejamiento del fin que se le propone tanto a la creación a través de la ley de Dios. Y en griego, el término pecado es amartia. De ahí que viene la amartiología. Entonces, pecado en hebreo, amartia en griego, que significa algo parecido, ¿no? Es algo aún no alcanzado o no dar en el plano. De ahí que le llamas a esta doctrina del pecado la amartiología. Pero en términos concisos, mis hermanos, el pecado, entonces, ¿qué es? Es cualquier falta de conformidad a la ley o la transgresión de la ley. Ahora, definimos normalmente el sentido negativo y el sentido también positivo. La forma correcta de definir las cosas. En sentido negativo, el pecado es falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la ley de Dios. Pero también se puede definir el sentido positivo como autonomía. Es decir, desear la ley para uno mismo. Eso es también pecado, hermanos. Querer ser ley uno mismo. Es decir, poner uno mismo las propias limitaciones. Poner uno mismo lo que se puede o no se puede hacer, eso también es pecado. Yo le preguntaba la vez pasada a usted, entonces, si yo a ustedes les pidiese, entonces, de mi propio parecer, esto no, hermano, y esto sí, es pecado. Si yo les pidiera a ustedes que hagan algo que la Biblia no nos pide, es pecado. Estoy siendo yo mismo la ley, autonomía. Eso es pecado también. Ahora, la razón formal del pecado tiene dos brazos. O sea, el cómo es que se entiende el pecado tiene dos brazos. Antiguamente al pecado le llamaban anomia, o sea, anarquía, desobediencia, injusticia. Juan lo resume magistralmente en 1 Juan 3, versículo 4, diciendo lo siguiente, que el pecado es infracción, ¿sí? Es anarquía, es desobediencia, es injusticia, infracción de la ley. Pero también, hermano, una razón formal del pecado es la privación. ¿A qué me refiero con privación? O sea, que denota una falta de rectitud, una falta de justicia. La criatura racional entonces actúa privada de esa rectitud, de esa justicia. Vamos a ver en qué sentido se refiere esta privación, ¿no? Esta privación, ¿qué pasa? No es simplemente algo simple, algo puro. Es algo que corrompe, es algo corruptor. No es algo ocioso, pasivo. Es algo enérgico. No es simplemente una negación a algo. Es una disposición, una inclinación depravada. O sea, no es solamente que el hombre no quiere hacer lo recto, sino que está inclinado a siempre hacer lo que no es recto. Es una cualidad de depravación de la que estamos hablando en cuanto a la razón formal del pecado, mis hermanos. Hemos también explicado ya hace algunas semanas que el pecado no es una sustancia, no es algo que tenga esencia, no es algo que exista independientemente. Todo lo que tiene esencia
esencia, sustancia, ha sido o ha tenido que ser creado por Dios y como tal es bueno. Y mi hermano, Dios no es autor del pecado. El pecado lo que hace, porque es un tema moral, es que contamina y corrompe el carácter esencial y moral de la parte del alma. Corrompe el conocimiento, corrompe la voluntad. Estamos viendo en estas semanas la transmisión del pecado, el pecado original y el pecado actual. Ahora, pastor, ¿cómo lo están haciendo acá en la iglesia? Estamos siguiendo la estructura de la confesión de fe de Londres de 1689. ¿Por qué? Pues lo hemos explicado ya, porque hay un documento histórico que la iglesia ha entendido que cuando se trata del pecado como doctrina, hay un documento, lo que han estado, ¿saben cuál es? Los cánones de Dort, ¿verdad? Entonces, hemos demostrado la vez pasada que lo que enseña ese documento en Dort, se estableció cánones acerca del pecado como doctrina, lo tiene fielmente el artículo de fe nuestro, el de Londres. Así que es correcto buscar cómo entender esta doctrina siguiendo esta estructura. Estamos viendo el capítulo 6 del artículo de fe nuestro, en el párrafo 2, vamos a leer, y el párrafo 3, estamos viendo ahí toda esta doctrina, dice lo leo textual, dice el párrafo 2, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron, y acá hay algunas palabras claras, mis hermanos, que ya los que han estado del principio saben a qué me refiero, cayeron de su justicia y rectitud original, la imagen de Dios, y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana, y yo hemos indicado la semana pasada que acá hay que es una corrección, ¿sí?, a la redacción del artículo de fe. Ya le indiqué en ese sentido. ¿Ya? Y estando por designio de Dios, en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado era ahí una consecuencia del pecado de Adán. Culpa. La culpa del pecado, otro término clave, fue imputado. Eso es lo que gustó la semana pasada. Luego dice, y la naturaleza corrompida, transmitida. La culpa imputada, la corrupción transmitida. ¿Cómo? Dice, a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Vamos a explicar eso luego. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado de Adán? Vimos la semana pasada que había dos consecuencias. Uno está en una relación orgánica o natural y otra consecuencia está en relación legal o federal. Hay dos consecuencias. La culpa del pecado es en la relación legal y está la corrupción heredada es en la relación orgánica o natural. Entonces, nacemos en pecado. ¿Eso qué significa, mi hermano? Que nacemos culpables legalmente. Ahora, esa culpabilidad te es imputada. Ya repaso lo que era eso. O sea, la culpabilidad te es imputada. La corrupción, o sea, esa naturaleza corrompida es transmitida de manera orgánica o natural. O sea, naces culpable y naces corrupto. Cuando el artículo de fe dice entonces, la culpa del pecado fue imputada, o sea, se te fue a ti atribuida la responsabilidad de un delito
de otra persona. ¿Sí? Esa es la idea. Se te atribuyó a ti la responsabilidad del delito de otra persona. Pero la corrupción se te heredó, pasa a la posteridad, a la descendencia de Adán. ¿Cómo? Dice, mediante generación ordinaria. Entonces, esa corrupción heredada, por si acaso, no es algo físico. Sí, dije orgánico, pero no es algo físico, tampoco está en los genes. Y ahí que cuando alguien más vamos a cortar, ¿no?, toda maldición generacional, cree que haciendo eso está cortando. Eso no está en los genes, mis hermanos. Usted puede hacer un cambio de ADN si quiere y va a seguir siendo corrupto en sus pecados. Eso no está en tu ADN. Es una inclinación moral y corrupta. Así que la culpa es imputada, la corrupción es transmitida. Esta transmisión, insisto, no es algo físico, tampoco está en los genes. He hecho un cuadro ahí, hermano, por favor. He hecho un cuadro ahí para comparar la corrupción, llamada también original, y la culpa, también llamada la culpa original. ¿Por qué, pastor? Porque este es, digamos, son los brazos de explicación del pecado original. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Corrupción es la contaminación espiritual y moral con la que se mancha el alma del hombre. Comparemos con la culpa. ¿Qué es la culpa? Es la obligación de castigo por el pecado anterior. Debido a la corrupción se genera la culpa. Van de la mano los dos. Segundo punto. La corrupción original es inherente al hombre. Pastor, ¿qué significa eso? Es decir, que permanece, está en el hombre hasta el fin de sus días. Ya digo en qué sentido. La culpa se adhiere al hombre a los ojos de Dios. O sea que legalmente pasa a ser un culpable ante los ojos de Dios. La corrupción original hace al hombre malvado, lo corroe. Su inclinación es perversa, hace al hombre malvado. La culpa hace al hombre miserable, carente de justicia, anhelante de un salvador. Es un miserable. La corrupción permanece, puede permanecer. Pastor, ¿no sabe que cuando yo me regeneré se fue la corrupción? No se fue. En cambio, la culpa es eliminada ¿por qué? La justificación. La culpa sí es eliminada. La corrupción responde a la gracia de la santificación por la que la contaminación o corrupción es lavada por la eficacia del Santo Espíritu. En cambio, la culpa responde a la justificación por la que Cristo quita nuestra culpa mediante la imputación de su propia justicia. O sea, mira la diferencia entre uno a otro y a la vez cómo participan uno con otro. Ahora, cuando hablamos de esto la semana pasada, introducimos entonces el concepto del pecado original, o llamado también pecado heredado. El estado pecaminoso del hombre, o sea, la condición natural en la que nace el hombre, se designa en teología con el nombre de pecado original, o sea, pecado original en español. Pecado original. Por cierto, pecado original no se refiere al primer pecado. Pecado original se refiere al alcance del pecado de Adán, a las consecuencias. Así que este pecado original es heredado, es transmitido de Adán a sus descendientes, excepto ¿quién? ¿Quién está exceptuado aquí por una razón explicable? Cristo, ¿verdad? Cristo está exceptuado en esta transmisión del pecado, pero en los demás, cuando del momento de la concepción este pecado está en el hombre. Así que el pecado original no solamente es corrupción, hermano, también es culpa. Y vimos la semana pasada, como para recordar, que la culpa llega al hombre por imputación. Y aquí es necesario, lo mismo ya,
explicar qué significa imputación. Hemos dicho que es la atribución, ¿sí?, que hace responsable a ti de un delito de otra persona. Ahora, acá hay algo que no explicar porque trae confusión. Algunos interpretan, justamente la categoría, que la forma como se me imputó a mí la culpa del pecado fue porque de alguna forma yo hice el mismo acto de Adán en tiempo y forma. Hermanos, si eso hubiera, o si cada uno de los hombres hubiera cometido el mismo pecado, el acto de Adán, en acto y forma, eso trae un problema muy serio. Porque ya no sería, no estaría imputándome a mí, ¿sí?, el pecado de otro, sino sería mi propio pecado. Y ahí pasaría, sí, yo voy a hacer una comparación de pecados específicos. O sea, yo con mi pecado, Adán con su pecado, él con el suyo, y todos pecaron de igual manera, del mismo acto, forma. Así que mi pecado se podría comparar con el pecado de Adán y de cualquier otra persona. O podría decir yo que se me puede imputar el pecado de cualquier otro ser, Adán u otro. Eso rompería, hermano, la enseñanza histórica del pecado original. Bueno, ahí viene un gráfico. Esa es la idea de qué pasaría si cada creyente, cada persona, había cometido en acto y forma el pecado de Adán. Sería una comparación de pecados puntuales, propios. Ya no, como dice Romanos 5, ya no por la transgresión de uno vino a todos. No sería decir. Ahora, la imputación también puede darse a causa de que otra persona haya cometido un delito y como tengo una relación con esa persona, también me afecta a mí y se me imputa a mí. Hay otro caso que hice la semana pasada, explicaría la forma, ¿no? Ahora, esta imputación de la que yo participo en relación con otro delito, se podría explicar de tres maneras, ¿no? Una, por ejemplo, de forma natural, o sea, padre a hijos, o sea, pasó del padre al hijo, por ejemplo, el padre pecó, el hijo pagó. Otra, de forma civil, gobierno, jefe, ¿no?, súbdito. Como el jefe pecó, todos los que están debajo de él también pecaron. O simplemente que alguien haya aceptado por voluntaria. Esta última queda descartada. Ahora, pensemos un poquito en estas dos primeras. En una natural, o sea, que se vaya imputado porque Adán fue el jefe de la raza humana, la cabeza de la raza humana, o que se vaya imputado porque Adán fue el padre. Si afirmamos que hay una relación entonces civil, por ejemplo, o sea que Adán, como fue la cabeza, el jefe de la raza humana, entonces es de esta forma que se me imputó. Bueno, aquí también hay un problema, porque después del pecado de desobediencia, cuando Adán comió del fruto prohibido, él siguió pecando siendo jefe, cabeza de la raza humana. Y la pregunta es, ¿a mí qué se me imputó? ¿Se me imputó ese primer pecado o todos los pecados de Adán? Porque si solamente es en relación como él fue la cabeza de la raza humana, entonces él siguió pecando siendo la cabeza de la raza humana. Pero no se me imputa esos pecados. Pablo habla de un pecado imputado. Así que queda descartado. Pastor, entonces la otra relación, o sea que se me imputó el pecado porque Adán fue el padre de la raza humana. Bueno, también hay un problema, que es el mismo. Entonces, ¿cuál es la razón? Y voy rápido por el tiempo, que yo expliqué con tiempo esta pasada. ¿Cuál es la razón entonces de por qué se nos imputó la culpa del pecado? ¿Cuál es el tipo de relación por la cual somos culpables, mis hermanos, en Adán? Y aquí, hermano, aparece la gloriosa enseñanza de la teología del pacto. La relación con Adán consiste en esto, hermanos, que la naturaleza humana de la raza humana en ese momento histórico en el Edén solo existía en Adán.
fue creado como ser en el pacto de obras. Hermano, Adán no entró en el pacto de obras luego de ser creado. Adán fue creado en este pacto de obras. Así que él, estando en este pacto desde el primer instante de su existencia, así que él, al tener una noción de existencia, él entendía y era consciente de Dios y del pacto, aprobando a Adán ese pacto. Así que cuando él incumple el pacto de obra, cuando Adán incumple ese pacto, toda la raza humana en su totalidad rompió también ese pacto. Por lo tanto, la raza humana se hace culpable. Y ahora, cada ser humano, cada persona, en virtud de haber roto ese pacto en Adán, es considerado culpable. Así que, hermanos, ¿de qué manera se te imputó, se te hizo a ti culpable del pecado? ¿Cómo es que llegó a ti esa imputación debido a la violación original del pacto? Todo el que nace entonces ahora lo hace en ese pacto. Por ende, Adán culpable y también los que vienen después de él son culpables. Dice Pablo, Romanos 5:12, por tanto, y cuando uno esto entiende, cuando va a este texto, lo capta mejor, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Porque este texto habla de la culpa, no la corrupción. ¿Cómo entró? Por el pacto de obras. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Así que, ¿cómo se le imputa la culpabilidad al hombre? Por la violación original del pacto. Así que, bueno, de esta manera explicamos que al romper Adán el pacto, sus pecados de ahí en adelante no se le imputan a los descendientes, se le imputa la violación del pacto. ¿De acuerdo? O sea, ahí hemos hablado justamente de la culpa imputable. Hoy vamos a ver, mis hermanos, que en el tiempo que nos queda, la segunda consecuencia del pecado, la corrupción heredada. ¿Tú eres culpable? Sí. Ahora, ¿eres corrupto al nacer? También. Cuando hablamos de la corrupción heredada, vamos a tener que recordar un poquito algo que ya vimos ya, porque esto incluye dos cosas: la ausencia de la imagen de Dios y la propensión al pecado. Repito, corrupción original o heredad tiene dos vertientes: la ausencia de la imagen de Dios, o sea, ¿alguien recuerda cuál era el término que usaba antiguamente? Justicia original, imagen de Dios. Eso ya no está, ya explicado en qué sentido no está. Y también tiene una propensión, una inclinación al pecado. Cuando hablamos de la ausencia de la imagen de Dios, o sea que el hombre está sin la imagen de Dios, es que el hombre perdió, ¿qué perdió? La justicia original. Ahora está privado de ella y ahora tiene una propensión, una inclinación al mal. Fue privado más bien de una voluntad natural al bien y tiene una propensión al mal. Así que todo hombre al nacer, nace vacío de lo espiritual, nace vacío de amor verdadero, nace vacío de verdad, de vida, de santidad. Toda gloria y santidad está ausente ahora en el hombre. Dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ahora, recuerden que con respecto a la imagen de Dios, hemos explicado ya en todo un sermón eso. Dice Colosenses 3, versículo 10, dice ahí el apóstol Pablo, y revestidos de nuevo. Ahora, acá habla de hecho, ¿no?, de la regeneración, revestidos de nuevo, el conocimiento, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
O sea, Pablo está indicando que los que han sido revestidos están ¿qué? Recuperando, ¿sí? Están recuperando la imagen del que los creó. ¿Y a dónde apunta eso? Dice en la otra parte, conocimiento pleno, algo que el hombre perdió. Y Pablo dice a los Efesios 4, versículos 23 y 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre. Ya dijo Pablo que eso significaba, y conformándose, ¿sí? Recuperando la imagen de Dios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Qué perdió el hombre? Verdad plena, santidad plena y conocimiento pleno. Perdió la justicia original, imagen de Dios. Ahora, esa imagen de Dios, dice Pablo, que es restaurada en la regeneración y está siendo restaurada hasta la glorificación. Es allá donde se alcanzará la plenitud de él. Entonces, esta corrupción heredada también consiste no solo en que ausencia de la imagen de Dios, también de una propensión al pecado. Un ejemplo, no significando que es así, solo un ejemplo. Por ejemplo, la enfermedad. Cuando uno habla de la enfermedad, no solo consiste en que que falta de salud, ¿verdad? O sea, cuando está enfermo, ¿qué no hay? No hay salud. Pero eso no es todo. No solo no tiene una adecuada salud, sino que está, ¿qué cosa? Está, ¿verdad?, propenso a desarrollar alguna falta, ya sea de movilidad, de carácter, etc. Bueno, es algo parecido con la corrupción. No solo hay ausencia de imagen de Dios, sino que también hay una propensión, una inclinación al mal. Así que, hermanos, este término, corrupción original, en la Biblia también se encuentra con algunos nombres. Por ejemplo, el viejo hombre, dice Juan. También se refiere como la carne, Juan 3, dice así. También se refiere como la ley del pecado, Pablo lo dice en capítulo 7, ¿verdad? También se llama la inmundicia de la carne y el espíritu, según el Corintios. Ahora, esta corrupción original se encuentra en todos los hombres. Desde el momento de su concepción se encuentra en todos los hombres. Pastor, ¿y qué de los hijos de Dios que nacen de nuevo? Hay corrupción aún dentro de ellos. Hemos dicho en el cuadro que esta corrupción permanece. ¿Y qué responde a qué? A la gracia de la santificación. La santificación es la gracia que te da el Señor para que tú puedas santificarte, pero en sentido, aún siendo corrupto. Tengo corrupción, sí, pero la santificación me lleva a luchar con el pecado, ejercitarme en la piedad, en la fe. Pero está ahí, está siendo recuperada la imagen de Dios, está yendo, pero no perfectamente. Eso se logrará en la glorificación. Ahora, la pregunta: todos los hombres entonces, en virtud de la caída de Adán, tienen una propensión al pecado, están corrompidos desde su concepción, desde que nacen, y entran a este mundo en esa condición pecaminosa. Responde la Biblia, hermanos. Salmo 51, versículo 5. Dice ahí el salmista: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es imposible entrar en este mundo en otra condición que no sea de pecado. Dice, por ejemplo, J 12, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Responde: nadie. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Adán era pecador. Por lo tanto, no puede ser otra cosa que dar a luz, concebir otros pecadores. Encontramos que ya no, su descendencia ya no portaba la imagen y semejanza de Dios,
sino la semejanza de Adán, dice Génesis 5 en adelante. Dice Mateo 7:18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Ahora bien, hermanos, ¿cómo entonces se transmite la corrupción? Ya explicamos cómo se transmite la culpa. ¿Cómo era? Por imputación. Ahora, ¿cómo se transmite la corrupción? ¿Cómo es que pasa esa naturaleza corrompida? Primero, hermano, hagamos algunos límites antes de irnos a responder. Aunque, hermanos, sí que es cierto, es una cuestión altamente complicada. No creo hoy responder todas tus preguntas y dificultades, pero aún con todo, la palabra de Dios puede dar respuestas satisfactorias en lo que Él ha concedido que sepamos. Una respuesta puede ser, o es, mejor dicho, que el modo de propagación es de generación impura. O sea, nacemos todos corruptos, pecadores. Todos somos pecadores y corruptos. Así como un hombre engendra un hombre, no es extraño que un pecador engendre otro pecador. Segundo, la corrupción heredada no es meramente una enfermedad. ¿Se acuerdan que eso viene decía? No es meramente una enfermedad, ¿no? Así lo concebían los padres griegos, ¿no? Arminio también. Es pecado en el sentido amplio de la palabra. No es meramente una enfermedad, es pecado. La culpa entonces se adhiere a la corrupción. La culpa se une a la corrupción. Ahora, yo imagino que alguien debe estar pensando, como ha dicho el pastor, que es por generación ordinaria, pastor, o sea, que es de cuerpo a cuerpo, ¿se transmite? No. Esta corrupción no se transmite a través del cuerpo. Es una corrupción heredada, pero no es algo físico, tampoco está en los genes. Pastor, entonces en el alma, esta corrupción no se transmite tampoco a través del alma. Hemos dicho que ¿quién crea el alma? ¿Se acuerdan? ¿Quién crea de forma inmediata el alma? Dios. Dios crea de forma inmediata en la concepción, en la generación de un nuevo individuo, crea el alma. Y si Dios crea el alma, lo que Dios crea es bueno. El maniqueísmo bien hablaba, ¿no?, de que hay un cambio de sustancia en el alma. No, esa no es la explicación, mis hermanos. Dios crea el alma. Ahora, para los que no han estado tal vez, pastor, ¿qué está hablando? Recuerden que las almas no se reproducen, hermanos. Son creadas. O sea, cuando yo tengo un hijo, no es que el padre reproduce el alma y se lo pasa. No es que el padre saca su alma y se lo pasa al hijo. Tampoco es que una parte del alma va al hijo. Porque si no, es espiritual la cosa, está partido. Algo compuesto es espiritual. O sea, no es que se transmite de esa manera. El alma no se reproduce, hermanos. Dios crea de forma inmediata el alma. Ahora, a mí me recuerda que Dios no crea un alma aparte de un cuerpo. Dios no crea por separado un alma y está esperando, ¿no?, que haya un cuerpo infundo, no. Dios no crea de forma separada un alma para que exista externamente a ese cuerpo y luego lo une como un cuerpo, ¿no, hermano? Dios, en su concurrencia, siendo Él la causa primera aún de la concepción del hombre, de su generación, forma el alma en unión con el cuerpo, para que no exista ni por un solo momento separado del cuerpo. Eso fue lo que viste en la clase 3, no me equivoco, de antropología. Entonces, no es por una infusión del alma que pasa esa corrupción. Turretín decía lo siguiente, textual. Dice, de modo que debemos distinguir aquí
entre un alma pura, un alma impura y un alma no pura. Dice él, se llama pura a la que está dotada del hábito de la santidad, impura a la que tiene el hábito contrario de la injusticia. No pura a la que, aunque no tenga un hábito bueno, tampoco tiene un hábito malo, sino que simplemente ha sido creada con facultades naturales. Dice él, tal como se supone que fue creada por Dios después de la caída del alma, porque la imagen de Dios, una vez perdida por el pecado, ya no puede ser restaurada sino por la bendición de la regeneración mediante el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? A pesar de que Dios entonces crea las almas, lo hace desprovista de justicia original, porque el hombre perdió esa imagen de Dios. Dios no es el autor del pecado. Dios no le infundió la impureza, simplemente no le dio la pureza. No es igual. Dios no infundió la impureza en el alma. Dios no le dio la pureza a ese hombre indigno por haber sido parte, siendo imputado del pecado. Y tampoco Dios no estaba obligado, hermano, a devolverle la imagen, a su imagen al alma después de la caída. Entonces, no es meramente por el alma que pasa la corrupción. Génesis 5, versículo 3, leemos ahí, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Notas que no dice a la imagen de Dios. Dice que la descendencia engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Así que, hermano, el pecado no se propaga por el cuerpo, no se propaga en el alma, no se propaga por separado, sino en el hombre, alma y cuerpo. Es el hombre que pecó. No es su cuerpo solamente, no es solo su alma. Así que, bueno, hermano, este hombre no sé qué hace, nace culpable. ¿Por qué? Ha violado el pacto. Ahora, ¿sabes qué? Nace en ausencia de la imagen de Dios. Por generación nace con un estado mental depravado, corrompido. Nace separado de Dios, nace miserable. Nace dominado por sus pasiones, nace centrado en lo que a él le parece deseable. Y este hombre, a medida que crece, que se desarrolla debido a esta condición pecaminosa, llamado pecado original, él ahora engendra una variedad de pasiones corrompidas, engendra egoísmo, engendra ira, engendra venganza, engendra odio, engendra envidia, etc. Así, un ser humano genera otro ser humano con iguales pasiones. Un pecador engendra otro pecador. De la misma manera, el pecado de Adán se transmitió a sus descendientes. Así que bueno, la corrupción es como dice el UPF, por generación ordinaria. Un pecador engendra otro pecador. Ahora bien, hermanos, esto es en el aspecto del pecado original. Para terminar, hablemos del pecado actual. No confundir el pecado original, hemos hablado de la condición del hombre pecador. Culpable por imputación y corrupto por generación ordinaria. Ahora, dije que este hombre nace en esta condición, conforme crece, tiene más facultades. ¿El qué hace? Esas pasiones pecaminosas dan a luz a otras y cada vez más severas. El pecado actual es la aberración de la ley de Dios en actos internos y actos externos, o sea, comisión y comisión. Es la aberración de la ley de Dios.
Esto procede entonces del pecado original. El pecado actual es la causa, pero en efecto, y la causa original. Hay un acto primero, el pecado original, y un acto segundo, consecuente a esto, que es el pecado actual. El pecado original, entonces, hermano, ¿qué hace? Produce todo tipo de pecados actuales. Santiago 1 lo dice clarito. Santiago 1, versículo 15, dice ahí, lo leo del 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y esa palabra es pasión, de su propia concupiscencia, el pecado original es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la pasión del pecado original, después que ha concebido, ¿qué hace? Da a luz al pecado. Da a luz al pecado. Así que distingamos qué es el pecado original del pecado actual. Ahora, el pecado actual se puede distinguir, se puede clasificar rápidamente. Primero, hay pecados, bueno, ustedes saben que en la tabla, la ley moral, se puede hacer dos partes, ¿verdad? Una primera parte, hasta el quinto mandamiento, tiene que ver con ¿qué? Con la relación en cuanto al amor a Dios. Y la segunda parte, ¿con qué? Con relación al prójimo, ¿sí? Y ahí que cuando hablamos en el Evangelio que el mandamiento resumido es ama a Dios y a tu prójimo. Esa es la ley resumida. Entonces, hay pecados que atentan contra la primera parte de la ley. O sea que son pecados que requieren amar a Dios y no lo hacen. Y hay pecados que tienen que ver con la segunda tabla, que requiere amar al prójimo y no lo hace, está pecando. Segundo, hay pecados de omisión y pecados de comisión. Ahora, mucho cuidado. Yo sé que se habla mucho del pecado de comisión, el pecado de acto. Y por ahí muchos tienden a pensar que el pecado de omisión es solamente alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Un pecado de omisión se realiza cuando uno no está haciendo lo que se le ordena. Cuando muchos no toman en serio esto, se olvida que sigue siendo un terrible pecado, hermano. No hacer lo que se te ordena sigue siendo un terrible pecado. El pecado de omisión procede de la falta de voluntad, de la falta de amor en relación con la voluntad de Dios. Santiago 4 dice el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, con esto no los quiero asustar, pero, bueno, créanme, leyendo un poco a Mateo, encuentro que únicamente son los pecados de omisión que están vinculados con la oración. Mateo 5, ustedes saben, llegará, dice el Señor, el Hijo de Dios, por los ángeles, separará, ¿sí? Por acá injustos, por acá justos. ¿Qué es lo que le reclama a los que irán a ser condenados? ¿Pecados de omisión o pecados de comisión? Dice el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me... O sea, ¿se da cuenta? No es un pecado de acto, no hicieron lo que tenían que hacer. No hicieron lo que sabían hacer. Y estos pecados de omisión lo vincula con condenación. No he encontrado, si alguien lo encontró, me dice, no he encontrado tamaña vinculación con pecados de comisión, ¿ya? Sino que encuentro con pecados de omisión que lo vincula con semejante condenación. Pecado de comisión se comete cuando se hace lo que está prohibido. O también se comete cuando se hace lo que es bueno en sí mismo, pero de una mala manera, con una inadecuada motivación. Cuidado, hermanos. Tercero, hay pecados que se cometen. Por ejemplo, el
se ocultan a los ojos de Dios. Pecado de pensamiento. Proverbios 6, 18 dice la primera parte, cuando está describiendo ahí el proverbista los pecados atroces que comete un injusto, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pecado de pensamiento. También son pecados en palabras. Mateo 12 dice en el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, palabras vanas, de ella darán cuenta en el día del juicio. También se cometen pecados en hechos. Mateo 73, y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, que dice, hacedores de maldad. Y por si acaso, ya, también acá le agregué, hay también pecados que se cometen en gestos. Proverbios 6, versículo 12 y 13. Pastor, yo pensaba que solamente hablando bien y no haciendo cosas. No, también gestos implican pecado, hermano. Dice el 6, 12, 13, dice, el hombre malo, para que no quede duda que es un hombre malo ¿ya? El depravado, dice, lo escribe, es el que anda en qué? En perversidad de boca. Pero mira lo que sigue diciendo. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Gestos. Hay hermanos que no reparan en sus gestos. Pero si yo no dije nada, pastor, sus gestos denotan, hermano, una querer matar. Pero pastor, yo no dije nada, solo dije esto. Mira los gestos. También expresan la manera de corazón. Cuarto. Hay pecados que se cometen de forma presuntuosa, o sea, soberbiamente o por ignorancia. Lucas 12, versículo 47 en adelante dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Dice, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, amado hermano, cuando decimos que es pecado por ignorancia, me refiero a hecho en oscuridad y descuido del pecador. O sea, él no prestó atención si su acción es pecaminosa o no delante del Señor. Es una falta de atención. Alguien que no tiene en cuenta a Dios. Así que esa ignorancia no le es una excusa. Debería haber tenido un adecuado conocimiento y libre acerca del asunto que hace o que ignora. Así que el pecado por ignorancia no le excusa de la sanción. Dice el Salmo 19, 12, ¿quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así usted nos dejará siempre. Líbrame, Señor, de todo pecado oculto. Primera de Corintios 2, versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no está excusando, está indicando que debieron haberlo hecho. Nunca habían crucificado al Señor de gloria. Pablo mismo acepta eso. Dice en Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Pablo no se justifica, está reconociendo su pecado. Quinto, hermano, hay pecados que tienen dominio sobre un hombre, y pecados que se cometen debido a la debilidad. Me explico mejor. El dominio del pecado
solamente se asocia a los impíos. Solo los inconversos pueden estar bajo el dominio del pecado. ¿Por qué? Porque no hay unión con Cristo. No hay esa unión vital con Cristo. Así que este hombre, este pecador, está dominado por el pecado. Cuando no hay unión con Cristo, él no desea ni puede tenerlo, por ende no hay oposición interna al pecado, no hay lucha con el pecado, no mortifica su pecado. Así que es un esclavo del pecado y de continuo, dice Pablo, presenta sus miembros a la impureza. Dice Romanos 6:9, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice 20, porque cuando eres esclavo del pecado, esa es la condición, el dominio del pecado es para los inconversos. Pero el pecado no tiene ese dominio sobre el piadoso. Alguien que es regenerado, seguro que lo primero que ha detectado es que todavía hay un vestigio, ¿verdad?, del viejo hombre. Él aún observa cómo aún sigue cayendo, cómo es capturado, seducido por el pecado. Es un creyente. Pero acá se aplica eso de pecado debido a la debilidad. Él no está dominado por el pecado. Él está combatiéndolo como un enemigo. Así que el pecado no es su señor, es su enemigo ahora. Está combatiendo con ese pecado. Cuando hay unión con Cristo, como lo hay entre un verdadero creyente y el Señor, no hay dominio del pecado. Esa unidad con Cristo da lugar a que Él ejerza actos piadosos, actos espirituales. Y la Biblia nos indica que es así. Habla, por ejemplo, Pablo habla de que la fe del creyente obra por amor, dice así. También nos narra que purifica el corazón, Hechos. También nos habla de que vence al mundo, ¿no es de Juan? Así que unión con Cristo te lleva a actos puros, actos piadosos. Y eso a su vez provoca una oposición interna y odio en el corazón hacia todo lo que es pecado. Y esto se traduce, hermano, en una lucha real contra el pecado, en una resolución diaria de presentar batalla contra el pecado, a orar continuadamente por fuerzas del Señor contra el pecado, a rogarle a Dios por santificación. Ahora, hay un indicador para usted, hermano, posiblemente un buen indicador de que usted está en esa batalla incansable, es que usted se deleita, usted desea, usted ama y anhela hacer lo que le agrada al Señor. Usted se deleita y ama cumplir la ley de Dios. Y cuando lo lleva a cabo de forma común, usted también ama a los que Él ama, o sea, a la iglesia. Es un indicador para saber si usted está en esa batalla con el pecado. Sexto, para acabar, hay pecados perdonables y pecados imperdonables. Los pecados perdonables, no estamos indicando que no deben ser castigados, no. Cuando digamos que son perdonables, es que son llamados así porque se le concedió el perdón a todo aquel que creyó y se arrepintió. Ahora, hay también pecados imperdonables. ¿Cuáles son, pastor? Son todos los pecados de los que han vivido en pecado y han muerto en pecado. Para ellos no hay rescate, por ende no hay perdón para ellos. Así que son imperdonables en el sentido del resultado final, pero no sé qué hay que ver allá, ¿no? Hay un pecado, ¿verdad?, que la Biblia nos llama, nos narra, que es un pecado imperdonable, que es el pecado de qué? ¿De qué es?
el Espíritu Santo. Bien, Marcos 3, versículo 29 y 30, pues el texto, ¿no? Para acá. Dice ahí, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lo quiero conectar con 1 de Juan 5, versículo 16. Dice ahí, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Ahora, mira lo que sigue. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, si bien es cierto, no está indicando de forma textual aquí que ese pecado a la cual Juan dice no pidas por él. No indica que ese pecado de Marcos 3, bien, muchos exégetas coinciden que se refiere a ese pecado imperdonable. Ahora, hermanos, este pecado, ¿cierto?, no es un pecado contra, no es contra la persona, no, es un pecado contra su operación, contra su obra iluminadora, su obra santificadora, su obra consoladora en los hijos de Dios. Este pecado no solo es falta de arrepentimiento. Este pecado no solo se cometió en tiempos de Cristo, se siguió cometiendo después. Este pecado no es un pecado ordinario o común, es un pecado extraordinario. Pastor, ¿qué es entonces? Es una clara, convencida, malvada oposición con ánimo de persecución, de conocimiento en Dios y la verdad, unida a un odio, a una ira creciente contra aquellos que el Santo Espíritu obra, dándoles iluminación, gozo y santidad y sed. Seguido de una falta de remordimiento, y escucha, y una negativa consciente a arrepentirse. Es de eso que se trata este pecado imperdonable. Alguien dijo lo siguiente: este pecado consiste en una extraordinaria explosión de odio y maldad, acompañada de calumnia y persecución, y una negación violenta a arrepentirse. Hermanos, para acabar, entiendan esto: hay una relación entre el pecado original y el pecado. El pecado original se explica en culpa imputada, corrupción heredada. Así nace todo, y conforme crece en facultades y en fuerza, desarrolla pasiones indebidas y intensas, pecado. He tallado algunos o más, con esto creo que ya hemos podido captar, ¿sí? Logramos. Vamos, Señor, te agradecemos hasta acá la enseñanza del día de hoy, ya casi concluyendo esta primera parte de esta doctrina, la del pecado. Señor, por favor, puedas tú ayudarnos a usar luego estas doctrinas para la aplicación práctica, para que mis hermanos puedan responder adecuadamente, de forma teológica, ante toda ignorancia en el mundo, toda ideología que pretende imponer sus ideas, para que mis hermanos puedan también comprender de qué hemos sido librados, de qué manera es que el Señor nos ha purificado, justificado, y que comprendan que aún deben estar de pie contra la corrupción, de que no ha terminado con la regeneración, debe estar buscando la santificación. Señor, concede sabiduría, hermano, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús.